Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 491, es decir, el curso panorámico sobre el cine español que estoy enseñando en este semestre de otoño del año 2019 en la universidad. En esta ocasión vamos a realizar un breve comentario crítico acerca de una película que hemos visto recientemente en la clase, una película que tengo aquí y que se titula El Bola, dirigida por Achero Mañas en el año 2000. Yo recuerdo perfectamente haber visto esta película en España, en el cine, cuando se estrenó originalmente hace ahora ya 19 años. El Bola, como Flores de otro mundo, de Iciar Bollaín, que hemos visto también en la clase, es otro buen ejemplo de ese nuevo realismo social que surgió en el cine español en los años 90. Achero Mañas se centra en esta ocasión en el maltrato infantil y en las consecuencias psicológicas y sociales de ese maltrato infantil. Achero Mañas es un joven director madrileño que en el año 2000 tenía 34 años cuando filmó esta película, una película que es su ópera prima, es decir, la primera película que dirigió y que recibió varios premios, tanto en Europa como en España. Es una película ambientada, en este caso, en un contexto urbano, el de la ciudad de Madrid, que Achero Mañas conocía perfectamente, y narra la vida de Pablo, interpretado por Juan José Ballesta, en su primer papel importante. Pablo es un niño de 12 años que sufre el maltrato físico y psicológico de Mariano, de su padre, que está interpretado de una manera magnífica, en mi opinión, por el actor Manuel Morón. Y Mariano es un hombre violento y controlador que domina a Pablo a través de la violencia y que probablemente ejerce esta violencia no solamente con Pablo, sino también con su esposa, que se llama Aurora. La relación entre Pablo y Mariano es una relación bastante compleja. El maltrato que sufre Pablo hace que él odie a su padre y en algunos momentos trata incluso de desafiar a su padre dentro de sus posibilidades. Pablo sometimes attempts to defy the authority of Mariano. Y como resultado de este intento de desafiar a su padre dentro de sus pocas posibilidades, Pablo simplemente recibe más y más violencia. Mariano es el dueño de una ferretería, he owns a hardware store, y en el espacio público, es decir, de cara al exterior, de cara a los clientes, de cara a la sociedad, Mariano proyecta una imagen como una persona amable, como una persona que es fácil de tratar, pero en el espacio privado, es decir, en la casa, con su familia, as we say in English, behind closed doors, Mariano es una persona desagradable, es una persona cruel, es una persona violenta, ya decimos, con Pablo sobre todo, pero probablemente también con su esposa Aurora, aunque no vemos esto con total claridad en la película, pero podemos suponerlo. No está claro el origen del comportamiento de Mariano, la génesis de este comportamiento violento de Mariano no está clara. Quizá se puede explicar por las secuelas psicológicas de la muerte en un accidente de su primer hijo, el hermano mayor de Pablo. Hay algunos momentos, hay un momento en especial en la película en el que vemos que la familia va a visitar al cementerio la tumba del hermano mayor de Pablo, que murió en un accidente y que Mariano está siempre comparando con Pablo, y quizá las secuelas psicológicas de haber perdido a este primer hijo causan, en cierto modo, este comportamiento violento por parte de Mariano, pero realmente no está
totalmente claro esto en la película. Lo vemos de vez en cuando, pero no aparece de una manera explícita en la película. Tampoco la violencia que ejerce Mariano sobre Pablo podemos verla de una manera explícita durante la película. Es decir, Achero Mañas no nos muestra la violencia de Mariano de una forma explícita durante la mayor parte de la película. Lo que nos muestra son las consecuencias de esa violencia, las marcas de esa violencia, las señales de esa violencia, que son señales físicas, por ejemplo, los moratones, the bruises, que podemos ver en el cuerpo de Pablo. Eso sería una señal física de esta violencia de Mariano, pero también las señales psicológicas, por ejemplo, el comportamiento que tiene Pablo en la escuela y en la calle, fuera de la casa, nos deja ver también las consecuencias psicológicas que en Pablo tiene esta violencia que su padre ejerce sobre él. Esto es algo semejante a lo que ocurre también en una película de Itziar Boyaín que vamos a ver posteriormente en la clase y que se titula Te doy mis ojos. Tanto en el Bola como en Te doy mis ojos, la violencia durante la mayor parte de la película no aparece explícita, no vemos esa violencia de una forma explícita, sino que vemos las consecuencias, las marcas de esa violencia, las marcas físicas, por supuesto, y también las marcas psicológicas. Pablo va a forjar una relación con otro personaje que se llama Alfredo. Y Alfredo es el nuevo alumno que llega a la escuela de Pablo y que se va a convertir en su único amigo. En cierto sentido, podemos decir que ambos, los dos, se necesitan mutuamente, es decir, se necesitan el uno al otro. Pablo necesita a Alfredo debido a la difícil situación a la que tiene que enfrentarse en casa con la violencia que contra él ejerce su padre. Y en el caso de Alfredo necesita a Pablo por varias razones, pero una de ellas es que Alfredo es el nuevo estudiante, el nuevo alumno en la escuela y no conoce a nadie, y entra en contacto con Pablo y va a convertirse en su amigo. La relación con Alfredo que tiene Pablo también en cierto modo es un poco problemática, porque hay un momento de la película, en cierta escena de la película, Pablo le dice a Alfredo una frase absolutamente terrible. Le dice: yo no tengo amigos. I don't have any friends. Y esta frase terrible que Pablo le dice a Alfredo puede explicarse sobre todo porque el maltrato físico y el maltrato psicológico que recibe de Mariano, de su padre, hace que Pablo tenga una opinión totalmente negativa de sí mismo. Piensa que no tiene valor, he doesn't have any value como persona, tiene una baja autoestima, he has low self-esteem, y además Pablo es un niño que no confía en los demás. He doesn't trust anybody. He doesn't trust people at school. He doesn't trust anyone at any point. Y evidentemente, al no confiar en nadie, debido a este maltrato físico y psicológico que recibe de su padre, Pablo es una persona que no tiene amigos y que además no está evidentemente contento, no está satisfecho con su vida, y lo vemos, por ejemplo, jugando a ese juego de la botella en la vía del tren, que es un juego muy peligroso y que nos da una idea de que Pablo no valora suficientemente su vida. He doesn't value his life because he doesn't enjoy his life. Y esto es así sobre todo debido a las consecuencias de esa violencia que sufre a manos de su padre y que se demuestran en diferentes elementos de la película. Ya digo, su actitud frente a los demás, no confiando
en los demás, el hecho de que participa en estos juegos no porque le guste, sino porque es la única cosa que puede hacer para estar dentro de un grupo social de amigos. Pero realmente, como él dice, no tiene amigos y Alfredo va a ser su único amigo y se va a convertir la relación con Alfredo en uno de los elementos más importantes de la película. Tiene, por supuesto, la relación con Alfredo algunos aspectos positivos. Por ejemplo, Alfredo y Pablo se lo pasan bien, they have a good time, en el parque de atracciones, when they go to the amusement park, por ejemplo, ¿no? Pero también Pablo trata de apoyar a Alfredo cuando acompaña a Alfredo a visitar en el hospital a Félix, su padrino, Alfredo's godfather, que en estos momentos está muriendo a causa de la enfermedad del SIDA y a causa de los problemas con la adicción a las drogas que su padrino, que Félix, tiene y ha tenido durante bastantes años. A través de esta relación con Alfredo, Pablo va a entrar en contacto también con la familia de Alfredo. Y aquí Achero Mañas hace algo muy interesante y es que nos presenta con la familia de Alfredo a una familia que es totalmente opuesta a la familia de Pablo. Por ejemplo, José, el padre de Alfredo, trabaja como tatuador, es a tattoo artist, y en este sentido es lo opuesto al dueño de la ferretería, que es Mariano, y además los padres de Alfredo tratan a Alfredo con mucho cariño, no son violentos y tratan de comunicarse con él. No siempre lo consiguen, porque Alfredo en algunos casos no quiere comunicar ciertas cosas a sus padres, pero sí que los padres son receptivos a la comunicación, al buen trato a Alfredo, que es totalmente lo contrario de Mariano, que bueno, maltrata a Pablo y además no hay ningún tipo de comunicación entre Mariano, su esposa y por supuesto Pablo tampoco. No solamente la familia de Alfredo trata a Alfredo con cariño, sino que también la familia de Alfredo trata a Pablo con cariño. Por ejemplo, Pablo los acompaña en una pequeña excursión a las montañas y durante esta excursión a las montañas Pablo se siente libre de la violencia de Mariano y se encuentra más a gusto con la familia de Alfredo que con su propia familia. He feels more at home with Alfredo's family than he does with his own family. Este hecho de que hay una buena relación, o una relación más positiva entre la familia de Alfredo, entre los padres de Alfredo y el propio Alfredo, no quiere decir que no haya problemas en la familia de Alfredo. Ya hemos hablado del padrino de Alfredo que está muriendo de SIDA en el hospital. Pero además de esto hay una escena de la película hacia la parte final del film en el que José le da una bofetada, he slaps a Alfredo, porque Alfredo hace algo peligroso. Entonces hay comunicación, hay otro tipo de relación entre Alfredo y José de la que hay entre Mariano y Pablo, pero esto que vemos, esta bofetada que en cierto momento José le da a Alfredo porque Alfredo ha hecho algo peligroso y José pues en esos momentos pierde el control que normalmente tiene y le da una bofetada en ese caso, sirve para subrayar que la violencia ocasional que en ese momento tiene lugar entre José y Alfredo no es el mismo tipo de violencia que vemos entre Mariano y Pablo. La motivación de esa bofetada es totalmente diferente a la motivación que vemos cuando Mariano golpea
sistemáticamente, una y otra vez, a Pablo. Y además vemos que José se siente mal por haber perdido el control en ese momento y haber dado una bofetada a su hijo. Vemos que José es en ese sentido un personaje totalmente opuesto a Mariano, y esto se subraya en más de una ocasión a lo largo de la película. Pero el hecho de que la familia de Alfredo sea una familia que trata a Alfredo mejor, en la que hay más comunicación entre los padres y el hijo, no significa que sea una relación en la que absolutamente todo vale. Es decir, hay unos límites, hay unas normas y también hay unas consecuencias al comportamiento de Alfredo. En el caso de Pablo, la única norma que vemos es la violencia ejercida por Mariano contra su hijo Pablo. El clímax de la película llega cuando, después de esta excursión a las montañas con la familia de Alfredo, Mariano, el padre de Pablo, golpea una vez más a Pablo por haberle contado una mentira. Y esto ocurre mientras Pablo se está lavando los dientes y en esta ocasión Pablo sí tiene una reacción y se enfrenta a su padre, y además acaba escapándose de la casa. En esos momentos también la esposa de Mariano se vuelve contra él y tiene el valor finalmente para tratar de enfrentarse a su esposo. No era capaz de hacerlo a lo largo de toda la película, y en este momento de clímax de la película sí que vemos un cambio de la actitud también de Aurora, la madre de Pablo, que en ningún momento aprueba la actitud de su esposo hacia Pablo, pero que no tiene de ninguna manera ningún tipo de poder en esa relación con su esposo. Pero incluso ella, en esta parte final, en este clímax de la película, sí que hay un momento en el que trata también de enfrentarse a su esposo. Pablo se escapa de la casa, se refugia en el parque al que suele ir con Alfredo, y con la ayuda de Laura, una asistenta social, social worker, que es amiga de la familia de Alfredo, finalmente van a encontrar a Pablo, que se ha escapado de casa, y finalmente Pablo va a recibir esa ayuda que tanto necesita en la parte final de la película. Es decir, es necesario en la parte final de la película que alguien tome cartas en el asunto, es necesario que alguien ayude a Pablo, porque Pablo con 12 años no es capaz, no tiene la posibilidad de ayudarse a sí mismo, y entonces el entorno de Pablo, los amigos que pueda tener Pablo, la familia de Alfredo, que es el amigo de Pablo, es quien consigue en estos momentos implicarse en esta situación y ofrecerle a Pablo la ayuda que él no tiene. Y entonces en la parte final de la película, el bola, Pablo, recordemos que Pablo tiene como apodo, his nickname, es el bola. La razón de este apodo es que Pablo lleva siempre una bola de acero, steel pellet, en el bolsillo como amuleto, as a good luck charm, y en ese momento en el que al final de la película ya recibe la ayuda de las instituciones, ya recibe el apoyo de algunas personas de su entorno, en este caso su amigo Alfredo y la familia de su amigo Alfredo y Laura, la asistenta social, entonces vemos que Pablo deja caer esa bola y finalmente
consigue ese apoyo que tanto necesita para intentar salir de esta difícil situación en la que se encuentra. El Bola, esta película que tengo aquí, una de las películas más interesantes de Achero Mañas, que es un director que tampoco ha dirigido muchísimas películas, pero que prácticamente todas las que ha dirigido tienen su interés. Esta es la que a mí más me gusta de las que he visto de Achero Mañas, y además nos habla de un tema que es muy necesario tratar, un tema que desgraciadamente sigue estando de actualidad en España, en Europa, en los Estados Unidos y en el mundo en general, que es el maltrato infantil y las consecuencias psicológicas, físicas y sociales también de este maltrato infantil que Pablo sufre a manos de su padre Mariano. Terminamos aquí este vídeo, que espero que les haya resultado interesante y que les sirva también para ir preparando el próximo examen de la clase. Muchas gracias por su atención y, como siempre, se despide ya el profesor Antón García Fernández.